Buenas tardes, mis hermanitas ligueñas. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en nuestra reunión virtual. Esta tarde tenemos estudio bíblico de Santiago a cargo de nuestro pastor Pedro Elorriaga. Voy a pedirles, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría. Padre amado, Creador del cielo y la tierra, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Te pedimos que nos quites toda tensión, toda preocupación, todo miedo, Señor, porque tú estás en nuestros corazones. Señor, te pido por tus hijas ligueñas. Señor, cuídales, líbrales de todo mal, de toda preocupación, Señor. Cuida de su familia. Provee, Señor, la medicina, provee la parte económica, Señor. Señor, también te pedimos por los enfermos que están en los hospitales, Señor. Señor, pon los médicos adecuados, Señor, las enfermeras adecuadas que puedan atender, Señor, con esa devoción que ellos han prometido a la hora que se recibieron. Padre amado, Señor, te pido también por las personas que han perdido familiares, Señor, dales consuelo. Señor, te pido también en esta tarde que nos des sabiduría para escuchar, Señor, a nuestro pastor con nuestro tema de Santiago. Señor, te pedimos por el pastor, cuida sus entradas, cuida su salud, cuida de su familia, cúbrele con tu sangre poderosa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias para leer Josué capítulo 1 y versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, hermanitas.
y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta tarde les voy a contar mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en este año. Bueno, realmente el Señor hizo muchas cosas en mi vida y estoy muy agradecida con Él. La verdad no sé qué sería de mí, de mi familia, si el Señor no hubiese actuado en mi vida. Faltando 3 días antes de que el presidente decretara la cuarentena, gracias a Dios conseguí mi trabajo. La verdad, yo en esa semana estuve pensando que ya no iba a salir plazas para conseguir mi trabajo, porque ya estábamos prácticamente ya casi para la quincena de marzo, ¿no? Pero faltando esos días salieron plazas en la cual, bueno, me llamaron y bueno, les puedo decir que al domingo nomás que llegó, el presidente decretó la cuarentena. Y realmente les puedo decir que ni siquiera conozco a mis alumnos presencialmente, pero de antemano estamos trabajando virtualmente y bueno, yo estoy muy agradecida con el trabajo que el Señor me ha dado. Gracias a Dios puedo sustentar a mi familia, a mis hijos, y eso es el agradecimiento muy grande que tengo yo hacia nuestro Señor. A pesar de todo, el Señor siempre vela por nosotros. Siempre, hermanos, esperemos confiadamente en Él, confiemos, tengamos fe que Él siempre nos va a sostener, porque Él es nuestro Jehová Jireh. Gracias, mis queridas hermanas. ¿Qué tal, hermanas? Buenas tardes, saludándolos un jueves más, este jueves 20, que es una tarde de estudio bíblico en nuestra Liga Femenina. Gracias a Dios por conectarse, gracias por este tiempo que podamos estar juntas estudiando la palabra de Dios. Nos toca el estudio de Santiago con nuestro pastor Pedro. También tenemos que dar gracias a Dios porque este jueves 20, nuestra hermana Eunice, que es secretaria de nuestra Liga Femenina, está cumpliendo 42, a ver si no me equivoco, sí, 42 años de matrimonio, ¿no? La familia, el matrimonio Lermo Vilcachau. Damos gracias a Dios por este precioso tiempo que el Señor les está dando, ¿no? Qué bueno, 42 años de matrimonio. Que el Señor siga bendiciendo a esta pareja preciosa, que sigan siendo de bendición para su familia, para nuestra iglesia. También queremos recordarles, hermanas, que este sábado, no se olviden, todos los sábados estamos estudiando Hechos. Todos los sábados nos enlazamos vía Zoom a las 4:30 de la tarde. Los martes estamos a nuestro tiempo de oración también vía Zoom a las 5 de la tarde. Y los jueves a las 4 de la tarde. El próximo jueves 27 nos toca el taller de cocina. Tenemos una receta muy especial que me han pedido de lasaña desde provincias. Una hermana me pidió, así que vamos a hacer una lasaña muy buena, riquísima, para darse un gusto de vez en cuando, ¿no es cierto? Entonces las esperamos, hermanas, y estemos atentas a nuestro estudio del día de hoy. Que el Señor me las bendiga. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas de la Liga Femenina de nuestra querida Iglesia Maranata. Y les saludo en el nombre del Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Vamos a pedir al Señor su dirección para que Él nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en esta
En estos momentos te suplicamos la guía de tu Espíritu para entender tu palabra, para aplicarla a nuestras vidas, para ser obedientes a ti, para tener, Señor, la llenura de tu Espíritu y para crecer y madurar en las cosas tuyas. Señor, nos encomendamos a ti porque queremos ser de bendición a otros, queremos edificar, Señor, unos a los otros, edificar también la iglesia toda. Y queremos, Señor, que haya un cambio en nuestra congregación y en nuestras vidas, a partir de la obediencia a tu palabra, a partir de seguir tus consejos. Señor, te suplicamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, mientras se ubican y pueden acercarse a sus pantallas de su computadora o su teléfono, y voy a ubicar las diapositivas para poderlas compartir. El título de nuestro estudio de esta tarde se llama La fe viva controla la lengua. Y está en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. La fe viva controla la lengua. Y lo que vamos a ver, lo primero es que la lengua, aunque pequeña, es capaz de grandes cosas. Y para introducir el estudio debo decir que en tiempos de crisis es cuando mostramos lo que realmente somos. El apóstol Santiago se dio cuenta que los creyentes en persecución por causa de su fe tenían serios problemas en la comunicación entre ellos. Hablando del tema de la comunicación, la Biblia usa varias figuras para hablar de ello. Por ejemplo, en Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo. En Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Por eso el apóstol Santiago usa la figura de la lengua para hablar de la mala comunicación que los creyentes tenían entre ellos. O sea, una lengua mal usada o no gobernada produce una mala comunicación, y eso es lo que detecta el apóstol Santiago en los creyentes que estaban siendo perseguidos en cuanto a cómo se relacionaban entre ellos. Y en realidad debo decir que todos somos responsables de cómo nos comunicamos y de la forma que lo hacemos. Veamos lo que nos dice entonces al respecto en ese pasaje de la Biblia en Santiago. Y lo que estábamos viendo entonces en los versículos 1 al 5, que dice que la lengua, aunque pequeña, es capaz de grandes cosas. Leo para ustedes esos primeros versículos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, mis hermanos, lo primero que nos dice la palabra del Señor, que es un error presentarse como maestro. En el primer versículo del capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. En tiempos de conflicto entre los creyentes, algunos tienen la tentación de ponerse a liderar el grupo o la iglesia, presentándose como personas que saben mucho, que conocen mucho, quizás de Biblia o de otros temas, y que se presentan como la solución a los problemas que están pasando. Y dice la Escritura que no es correcto, es un error. Por eso es que nos dice, y empieza de forma negativa, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Quiere decir que la iniciativa de enseñar y hacerse maestros está en ellos mismos. De manera egoísta
están pensando en sí mismos, están encumbrando y están dando a entender que ellos son los que pueden mostrar cómo solucionar los problemas y cómo salir de la situación y del conflicto. Y respecto a esto, la palabra de Dios nos está diciendo que generalmente fallamos en nuestras propias normas que nosotros ponemos para hablar. ¿Sí? Dice la Escritura, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, todos nos equivocamos al momento de usar nuestra boca, nuestros labios, la lengua para comunicarnos. Y si se cree maestro, alguien va a ser juzgado por sus propias palabras, porque dice la Escritura que vamos a recibir mayor condenación, porque enseña la palabra que al que más se le da, más se le va a exigir. Entonces va a tener mayor responsabilidad al ser juzgado. Hay que tener cuidado entonces de no presentarse como los que sabemos todas las cosas y dominamos la situación y queremos ser dirigentes y liderar una iglesia en conflicto o en un grupo que está en problemas. Y la palabra de Dios sentencia y da la verdadera medida de la madurez. Dice la Escritura, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Quiere decir que hay muy pocas personas que al comunicarse quizás no están ofendiendo a otros. Y es difícil en realidad hacerlo. Y si lo hacen, la palabra le califica como persona madura. A esto se refiere cuando dice varón perfecto. Y entonces, siguiendo con este tema, la lengua, aunque pequeña, es capaz de grandes cosas. La palabra de Dios nos está diciendo aquí y la importancia del uso de la lengua por causa de su poder. La lengua es poderosa, o sea, a través de lo que decimos, nosotros estamos trascendiendo en la vida de las personas y también afectando tanto la persona como la que habla como aquellos que escuchan. Y entonces hay una situación donde se va afectando la vida de las otras personas. Y en ese sentido la Biblia habla de poder, tiene la capacidad realmente de trastocar en cuanto a la comunicación, si es mal hecha con las otras personas que le rodean. Y muestra ejemplos de cosas pequeñas que producen grandes resultados para darnos a entender cómo la lengua también puede afectar a todo el ser humano y a los que le rodean. Y el primer ejemplo está en el versículo 3, que ya hemos leído, pero voy a repetir. Habla de los frenos para los caballos. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y el freno es un fierrito que se pone en la dentadura del hocico del animal para que por medio de una rienda amarrada a ese fierro, el jinete jale para un lado u otro y así pueda gobernar a un caballo, por supuesto, que ya está domesticado. El otro ejemplo que vemos aquí en el versículo 4 se refiere a los timones para las naves. El timón es una pieza de metal que va en la parte de atrás del buque, en la parte de abajo, y en realidad es pequeño en relación al tamaño de todo el barco. Viene a ser como una plancha de metal ovalada y que está conectada al timón de la nave, que el piloto de la nave la maneja hacia la parte delantera. Y según como él quiera va guiando, porque eso va desviando las corrientes de las aguas y así se mueve todo el buque. Y en realidad es una pieza pequeña en relación a todo el barco. Y se dice la Escritura, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. De igual manera, la lengua, en comparación al cuerpo humano, al resto del cuerpo humano, es un miembro pequeño, ¿no? Así lo dice, la Biblia lo afirma literalmente, así también la lengua es un miembro pequeño. Pero dice que la lengua tiene tal capacidad que puede ser una chispa para incendiar un bosque.
En California, en Estados Unidos, año tras año hay grandes incendios porque la vegetación que ya está seca, cae una chispa y se enciende todo un bosque. Hay fuego y comienzan a quemarse inclusive las casas cercanas. Y esto es lo que ocurre en la naturaleza. Y la lengua tiene también esa capacidad de que basta una palabra mal dicha, un tono de voz mal hecho, alzar la voz hacia otra persona, insinuar con la pronunciación de las palabras o las palabras mismas que uno dice, si son equivocadas, si son ofensas, si son realmente calumnias, si son chismes, y eso puede realmente crear un gran problema que afecta a todo lo demás. Es lo que está diciendo la palabra de Dios respecto a la lengua. Entonces, si no usamos la lengua con cuidado, vamos a destruir cosas de gran valor, personas, situaciones, ¿no? Grupos. Vamos a destruir la buena relación entre las personas. Y la lengua es pequeña, pero dice que se jacta de grandes cosas. Y hay personas que utilizan la lengua para lucirse y hablar acerca de las cosas que han logrado, que tienen, que poseen, si es que tienen talentos desarrollados o dones, quizás, o tienen quizás situaciones mejores en cuanto a educación, en cuanto a la economía, en cuanto a su posición. Hay personas que utilizan la lengua para jactarse. Y aquí está señalando, y parece que ese era el problema entre los hermanos que estaban en plena persecución. En vez de ayudarse, lo que estaban haciendo es hacerse daño entre unos a otros en medio de ese gran problema que se encontraban, jactándose. Y quizá la jactancia tendría que ver con que ellos sabían más, habían algunos que eran realmente personas que conocían de repente muchos temas o la palabra de Dios, y ellos se jactaban de eso. Entonces, en el versículo 6 nos dice la escritura que la lengua mal usada es instrumento de Satanás. Dice que la lengua es un fuego, quiere decir que la lengua puede quemarlo todo, puede incendiar, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Un grupo de personas que se están llevando bien, que están en armonía, basta que alguien empiece a usar mal la comunicación, puede causar algo que comience a arder toda la relación y a arruinarla. También dice que es un mundo de maldad, quiere decir que la lengua puede contaminarlo todo. En realidad la lengua es usada por el pecado que está en la mente, está en el interior del ser humano, y al usarla pecaminosamente va contaminando hacia los demás. Alguien dijo que el pecado es el virus mayor, superando a todas las pandemias que han habido y que la que estamos pasando, porque contamina de manera invisible todo lo que le rodea. También la naturaleza es parte de la lengua es parte de la naturaleza humana, porque dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros. Quiere decir que no podemos prescindir de ella, la necesitamos para comunicarnos, pero nosotros debemos entender que la comunicación debe ser correcta, sin ofender a Dios y sin ofender al prójimo, menos a los hermanos en Cristo Jesús. La lengua contamina al ser humano, dice la Escritura, y contamina todo el cuerpo, realmente afecta. Algunos piensan que las cosas espirituales no tienen que ver con las físicas o las materiales o las carnales, pero sí va afectando. La Biblia da a entender que las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son consecuencia del pecado, y el pecado se propaga más cuando se usa mal la lengua. La lengua incendia la creación de Dios y se inflama la rueda de la creación. Y en realidad Adán y Eva usaron la lengua para excusarse por la desobediencia cuando el Señor le pidió razones de su actitud de no obedecer al Señor en cuanto a la prohibición del fruto prohibido. Ellos comenzaron a echarse la culpa entre ellos y también señalaron a Satanás, y se ve allí en el juicio que Dios hace
que por causa de esta desobediencia, toda la creación de Dios fue contaminada y afectada. Y la lengua contribuye a eso y sigue haciendo esa contaminación si es mal usada. La lengua dice que también al final es incendiada por el infierno. En realidad, una persona que usa mal su boca para comunicarse y lo hace llevado y guiado por el pecado, practicando el pecado, va a terminar en el infierno, y por eso dice la Escritura, ella misma es inflamada por el infierno. Ahí va a parar, ahí va a terminar. La lengua es difícil de controlar, versículos 7 y 8, dice la Escritura, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y está haciendo un contraste aquí. Y en realidad Dios dio toda la creación para que esté sujeta al ser humano. Por eso es que esta declaración bíblica es cierta. El hombre es capaz de domar toda la creación. Y ahora, a estas alturas que nos encontramos, lo que vemos es que con el avance de la ciencia, el hombre ha podido sujetar a toda la creación bajo su dominio. Es una atribución que Dios le ha dado. Le ha dado inteligencia, le ha dado la capacidad de decidir, pero no nos olvidemos que el ser humano es responsable de aquello que decide. Y es capaz de domar toda la creación, pero a la vez dice que ningún hombre en sus fuerzas es capaz de domar la lengua. Y la lengua es algo que es difícil de domar, es un mal, dice, que no puede ser refrenado. Está llena de veneno mortal. Ciertamente la lengua en sí no es mala, sino el mal uso de ella es la que lo vuelve así tan negativo y tan que afecta tanto al ser humano. Está llena de veneno mortal. Ahora, los versículos 9 al 12, vamos a entender que la lengua revela nuestro corazón por nuestras contradicciones. O sea que en la medida que entendamos que nosotros estamos practicando contradicciones, vamos a dar a entender cómo está nuestro corazón. Y leo para ustedes, dice, con ella, versículo 9, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces el Señor nos dice que el ser humano tiene la costumbre de dar en su trato, trata a Dios de una manera y a los hombres de otra. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua maldecimos a los hombres hechos semejantes a Dios. Y entonces viene la exhortación divina. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la palabra del Señor, ¿no? Porque de una misma boca proceden bendición y maldición. El Señor está avisando. Ahora, esto realmente, esta exhortación va dirigida a los creyentes, porque el libro de Santiago fue escrito para cristianos que estaban usando mal su lengua, su boca, ¿no?, en su comunicación. Y por eso le llama hermanos míos. Y les dice, esto no debe continuar. Y hermanas, sincerémonos para con nosotros mismos y delante del Señor. Si estamos haciendo mal uso de nuestra lengua para comunicarnos en el hogar, en casa, o donde vayamos, y aún en la iglesia, el Señor nos dice, hagamos un alto. No sigamos de esta manera. Esto no debe ser así. A Dios le desagrada y lo estamos ofendiendo. A Él le agrada que le obedezcamos y procuremos obedecerle en esto también. Entonces, continuando con eso, muestra 3 contradicciones imposibles. Ya la hemos visto, la hemos leído, vamos a detallarla. La primera contradicción dice que una fuente no puede dar agua dulce y amarga. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es la primera contradicción. Esto nunca ocurre.
Y esto está mostrando de que es algo imposible, algo que no se lleva a cabo jamás. Por eso es que el Señor nos quiere confrontar lo que estamos haciendo con la realidad de lo que ocurre en la naturaleza alrededor nuestro. El segundo contraste es que un árbol no puede dar frutos contrarios a su ADN. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, un árbol que produce higos no puede dar aceitunas, o una vid que produce uvas no puede dar higos. También habla de una misma fuente, no puede dar agua dulce y salada. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, o agua dulce y salada? Dice en la parte final, ¿no? Entonces, son tres contradicciones. Ahora, esto lo está contrastando con lo que nosotros hacemos. Dice la lengua, o sea, ya refiriéndose al ser humano y ahora a los creyentes, la lengua tampoco debe alabar a Dios y criticar a los hombres. Y es que los hermanos se habían acostumbrado a cantar seguramente cánticos espirituales, cantar salmos, cantar himnos, y con la misma boca estaban insultando, estaban calumniando, estaban murmurando o estaban maltratando a los hermanos en Cristo. Y eso es lo que el Señor dice que no se debe hacer. Y entonces, si lo hacemos, esto significa negación de la procedencia o naturaleza. ¿De dónde procedemos nosotros? Si nosotros éramos hijos del diablo porque obedecíamos a Satanás, porque hacíamos pecado, el Señor nos ha rescatado, nos llamó de las tinieblas al mundo admirable de Dios, a formar parte de la familia del Señor. Ahora somos reyes y sacerdotes para Él. Por lo tanto, procedemos del Señor, tenemos nueva naturaleza, hemos nacido bajo la obra y el poder del Espíritu Santo. ¿Hemos nacido de nuevo o no? ¿De dónde somos? ¿De quién somos? ¿Y qué naturaleza tenemos? Solamente nos hemos quedado con la naturaleza carnal, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. O si hemos nacido de nuevo, estamos siendo gobernados por la naturaleza carnal. Entonces es lo primero que debemos nosotros meditar. El uso continuo de la lengua para hacer daño significa que el corazón está contaminado o no está transformado. Hay personas que han levantado la mano, que han aceptado a Cristo, que se han bautizado y que conocen Biblia, pero que todavía no dominan su lengua. Eso está demostrando o que no nacieron de nuevo, que están viviendo un autoengaño, o está demostrando de que se han dejado dominar por la carne otra vez y están viviendo como cristianos carnales y se están comportando como gentiles, como personas no convertidas, y están dando un mal testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Entonces, esto es lo que está revelando a aquellos que no pueden dominar su lengua. Y algunos dicen, pues, a mí me tienen que soportar, yo soy así. Y quizás se guían por refranes que dicen el que nació para barrigón aunque lo faje. O quizás otro refrán que dice árbol torcido jamás se endereza, ¿no? Y esto es lamentable, que algunos piensen que el Señor no tiene poder para cambiar a los creyentes. Entonces, como conclusión, vamos con ciertas afirmaciones que vamos sacando de toda esta escritura. La lengua entonces revela lo que está en el corazón. Si la religión de alguien es verdadera, lo demostrará en su manera de hablar. Capítulo 1, versículo 26. Por eso es que el título de este estudio es que la fe viva, la fe que tiene obras, lo va a demostrar dominando su lengua. Y Cristo, en los evangelios, indica la misma verdad en Lucas 6, 43 al 45. Les leo para ilustrar el tema de hoy. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está nuestro corazón?
Cualquiera se va a dar cuenta que nuestro corazón está lleno de pecado y de maldad si nuestra lengua se comunica mal, si estamos ofendiendo, si estamos mintiendo, si estamos realmente alzando la voz, estamos humillando al prójimo, o el esposo o la esposa está humillando a su cónyuge, o los padres están humillando a sus hijos, los están tratando con insultos, o utilizamos la lengua para renegar contra Dios, para blasfemar, o también para mostrar que dudamos del Señor. Estamos mostrando nuestra poca o nuestra falta de fe. Entonces, eso nos está diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted, hermana, no puede refrenar su lengua, no tiene control sobre lo que dice, habla, entonces quiere decir que su corazón está en grandes problemas. No está reinando Cristo allí. El Espíritu Santo no está gobernando su vida. Usted no es una persona espiritual, sino carnal. Entonces hay que cambiar. Nuestra lengua revela la realidad que está escondida en el corazón. Por ejemplo, si la lengua critica es porque el corazón está guardando mucho orgullo. También si la lengua se queja es porque en el corazón hay amargura. Todo le parece mal, todo lo censura, ¿no? Nada le gusta. Y también si la lengua habla con enojo es porque en el corazón hay resentimiento. Algo que le hicieron o algo que no le gustó, le desagradó, entonces comienza a enojarse contra todos los demás porque se ve presionado por algo que le desagrada. La pregunta es, hermana, ¿cómo está su corazón delante del Señor? Y me pregunto a mí mismo, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Cada uno sabe en su conciencia cómo estamos delante del Señor. Dios desea que sus hijos usen la lengua de acuerdo a su palabra. Y en Proverbios 10 vemos unos versículos muy interesantes con respecto a eso. Por ejemplo, Proverbios 10, versículo 11 dice, la boca del justo es manantial de vida. En el versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. En el versículo 14 dice, quien refrena o controla sus labios es prudente. En el versículo 20 dice, la lengua del justo es plata escogida. En el versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. En el versículo 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría. En el 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y hablando de agradar, la pregunta viene aquí. ¿Agrada nuestra conversación a los que nos rodean? Al escucharnos hablar, ¿qué pensará la gente? ¿Se darán cuenta que somos hijos de Dios o no encontrarán la diferencia porque estamos hablando como los que no aceptaron a Cristo, los que no han sido convertidos, como mundanos, con palabras groseras, con palabras de doble sentido, con palabras golpeadas en cuanto al volumen de la voz, con palabras ofensivas, con insultos, ¿no? Quien piensa entonces ser religioso, quien cree ser santo y tener fe, debe demostrarlo con su lengua. Hasta que se resuelva el problema del corazón, hermanas, la boca no hablará bien. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago capítulo 4. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Quiere decir que el creyente que todavía tiene conflicto en su corazón, que no ha arreglado eso, que su corazón no tiene paz, entonces se va a manifestar a través de su lengua y que no puede controlar, y por eso hay guerras y pleitos entre los hermanos, porque no hay madurez, realmente no se ha sujetado a la palabra, no se ha arrepentido, no ha reconocido que tiene su corazón descontrolado, que no está reinando Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo no está guiando su vida y que no está llevando una vida espiritual sino carnal, una vida de inmadurez. Y eso daña totalmente, no solamente a la iglesia, sino también daña su hogar, su propia vida. Se sigue contaminando y sigue reinando el pecado. Hermanas,
En vista de lo que nos ha hablado el Señor en su palabra, nosotros tenemos que reflexionar y acercarnos a Dios humildemente en oración y reconocer si nosotros estamos fallando en esto. Si en caso estamos fallando, vamos a acercarnos al Señor en oración para pedir que nos ayude. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, nos acercamos en humildad reconociendo que muchos de nosotros fallamos en usar mal la comunicación a través de la lengua. Señor y Padre, venimos a pedirte perdón y venimos a pedirte que nos ayudes. Tú con tu poder, si estás habitando en nuestro corazón por Jesucristo y tu Espíritu Santo, tú tienes el poder de ayudarnos a gobernar la lengua y que nuestra lengua la usemos, Señor, de bendición, la usemos de edificación, la usemos para consolación, la usemos, Señor, para dar ánimo y para demostrar amor hacia los demás. Ayúdanos, Señor, para que el arrepentimiento sea verdadero y nosotros seamos agradables a ti. Transfórmanos, Padre. Cambia a cada uno de tus hijos que si tenemos este problema. Obra, Señor, en nuestra iglesia. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, que haya un arrepentimiento y un avivamiento en medio nuestro. Llévanos, Señor, a ser imitadores de Cristo. Jesús nunca trató a nadie mal con su lengua. Nunca realmente hizo mal uso de ella. Él tenía dominio propio y él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Digo hermanos porque puede ser que haya varones escuchando este mensaje. Y mis queridas hermanas, entonces nos vemos en el próximo estudio de Santiago que el Señor tiene en su palabra. Bendiciones.